Shalom, sean ustedes bienvenidos al Centro de Estudios y Comunidad Judía Nazarena de Hashem. Es para nosotros un honor tenerles aquí. Si alguna vez tienen ustedes la oportunidad de visitar la ciudad de Los Ángeles, California, por favor, visítenos. Te haremos sentir como en casa. Que este servicio de Torah sea en honor de dos amadas personas. Una es mi madre, Luz María Ramírez Valladolid, y la otra es Elizabeth Martínez. Que aquel que bendijo a nuestros ancestros, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, David y Shelomó, bendiga y cure a las enfermas Elizabeth Martínez y Luz María Ramírez, hijas de Abraham. Porque la congregación de Hashem se compromete sin voto alguno a dar caridad en su favor. Que en recompensa a ello el santo bendito es, se llene de misericordia hacia ellas, las haga recuperarse, las cure, las fortalezca y las haga vivir. Y que desde el cielo envíe rápidamente curación completa para todos sus miembros y todos sus tendones, junto con todos los demás enfermos de la casa de Israel. Curación de alma y curación del cuerpo. Y que su curación esté próxima a llegar ahora, rápida y prontamente, que tal sea su voluntad, y decimos amén. Uno de los eventos más leídos y posiblemente más comentados dentro de la teología cristiana tradicional sea la tentación en el desierto, en la cual nuestro amado Maestro sufrió el acoso del adversario. Sin embargo, en todos estos comentarios que se han hecho, en todas estas predicaciones, lamentablemente se ha perdido el foco principal de ella. Generalmente porque se ha concebido que Yeshua es el fundador del cristianismo, ha roto con el judaísmo tradicional y que por lo tanto la interpretación tiene que darse fuera de este contexto cultural. Tamaño error. Porque si verdaderamente quieren entenderse las escrituras, sobre todo las escrituras nazarenas, estas solamente pueden ser entendidas dentro del contexto del llamado Antiguo Testamento o Tanakh. En otras palabras, el Nuevo Testamento no hace sentido a nadie si no se toma como respaldo el llamado Antiguo Testamento o Tanakh. Y eso es lo que vamos a tratar hoy de interconectar. Las escrituras nazarenas narran que Yeshua, antes de iniciar su abodá o servicio, fue llevado por el espíritu de profecía al desierto, y allí fue tentado durante 40 días de ayuno purificatorio, los cuales se sometió voluntariamente. Estos 40 días representan un día por cada año que Israel peregrinó en el desierto. Los dos más grandes profetas de Israel, Elías y Moisés, también ayunaron 40 días y 40 noches, por lo cual el mismo Yeshua hace una conexión profética con Deuteronomio 18:15, el cual dice: profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Hashem, tu Eloa, a él oiréis. En otras palabras, Yeshua tenía una misión sumamente parecida a la de Moshe Rabenu. Por otro lado, debemos recordar que estos dos profetas que ayunaron 40 días y 40 noches sirvieron como testigos en la visión de la transfiguración. En el judaísmo se practica el ayuno de una forma de llevar cumplimiento dos bellísimos pasajes. El primero, Salmo 42 del 1 al 2. Como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Eloa, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. El siguiente pasaje es este. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Hashem. Deuteronomio 8:3. Este es el espíritu del ayuno bíblico. El número 40 representa purificación, expiación, arrepentimiento y misericordia. Ahora hablemos de las tres tentaciones. En las tentaciones ocurridas en el desierto a los cuales se sometió el Redentor, han llegado a nosotros tan solo tres,
aunque se piensa que hubo más. Según se deduce del libro de Hebreos 4:15, en el cual dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Observan la expresión? Tentado en todo. ¿Cuáles son las tentaciones que más hacen caer a la humanidad? La lujuria, la codicia, el poder, la arrogancia, idolatría, blasfemia y muchas más. En todas estas, nuestro Santo Maestro fue probado. Existen tres versiones de la tentación, una en el libro de Mateo, otra muy breve en el libro de Marcos y otra más en el libro de Lucas. El relato de Mateo utiliza el mismo lenguaje del Tanakh. Se utilizan exactamente las mismas palabras del profeta Zacarías. Utiliza el nombre de Yeshua y el término Satán son idénticos a los términos hebreos de Mateo 4. Mateo presenta los tres pasajes de las Escrituras citados por Yeshua, Deuteronomio 8:3, Deuteronomio 6:13 y Deuteronomio 6:16. No en el orden del libro de Deuteronomio, sino en la secuencia de las pruebas de Israel mientras éste peregrinaba en el desierto, como registra el libro de Éxodo. En los relatos de Lucas, en cambio, que va a Lucas 4 del 1 al 13, el orden de las tres tentaciones difiere. En general, no se ha aceptado ninguna explicación de por qué el orden difiere. En el relato de Lucas, el orden de las tres tentaciones difiere. En general, no se ha aceptado ninguna explicación de por qué el orden ha cambiado. Sin embargo, Mateo, Lucas y Marcos dejan claro que el espíritu de profecía guió a nuestro Santo Maestro al desierto. Analicemos el relato de Lucas. En el relato de Lucas es similar al de Mateo, aunque hace una inversión de la segunda y tercera tentación. El relato de Lucas representa un movimiento geográfico más natural en el cual va desde el desierto al monte y finalmente al templo. En el relato de Mateo es este orden: el desierto, el templo y el monte. ¿Por qué el Mesías fue llevado al desierto? En la tradición cristiana del siglo V, se cree que el desierto mencionado aquí es el área rocosa y deshabitada que se encuentra entre Jerusalén y Jericó, siendo tradicionalmente considerado un lugar cerca de un monte llamado el Monte de la Cuarentena. Sin embargo, en la tradición nazarena es posible encontrar diferentes opiniones. La primera es que este desierto es el desierto de Kadesh, el mismo lugar inhóspito donde peregrinó Moisés con su pueblo. Y dice lo siguiente: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Hashem, tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Deuteronomio 8:2. Ahora aquí empezamos a ver una conexión entre Israel y el Mesías. Uno de los 72 títulos que nuestro Santo Maestro tiene es Israel. Por eso es que ustedes van a ver que profecías que están dirigidas a Israel también aplican de la misma manera a nuestro Santo Maestro. Y les voy a dar un ejemplo. Vean ustedes Mateo capítulo 2, versículo 15. Y dice lo siguiente: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, este es el profeta Oseas, que dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. Cuando ustedes ven Oseas 11:1, se dan cuenta de que está hablando de Israel como pueblo. Y ustedes dicen: hey, un momento, esto está mal. Esta cita está mal aplicada. Esta cita aplica a Israel como pueblo, no al Mesías como persona. Debemos recordar que el Mesías tiene también como título Israel.
Por eso es que ustedes van a ver profecías que aplican a Israel, también en segunda instancia aplican a nuestro Santo Maestro, al Mesías de Israel. Y esta es una prueba de ello. La primera tentación. Y dice así: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo del Eterno, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. La tentación del pan hecho piedras ocurre en el mismo escenario desértico donde Yahshua había estado ayunando. El Mesías representa a Israel, e Israel es el Mesías. Esto significa que los pecados que cometió o las fallas que tuvimos nosotros como pueblo en el desierto cuando peregrinamos con nuestro amado Moshe Rabenu, el Mesías tuvo que corregir, tuvo que hacer un tikún. Tikún significa corrección, reparación del daño. En otras palabras, nuestro Santo Maestro es nuestro Goel, nuestro Redentor. Esto va a explicar que los pecados más graves que tuvimos en el desierto, el Mesías fue corrigiendo uno a uno durante la tentación del desierto. Y vamos a ver ya esta conexión. Pero volvamos a la primera tentación. La primera tentación fue cuando los israelitas nos quejamos por extrañar los platillos de Egipto. Estas fueron nuestras palabras. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Hashem en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Éxodo 16, 2 al 3. ¿Observan? Es una queja, y esta misma queja el Satán se la presenta al Mesías. En respuesta a la sugerencia de Satán, Yahshua responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Y esta es una referencia a Deuteronomio 8:3. Solo en el Evangelio de Mateo se registra esta frase completa. Esta tentación es doble. Por un lado, apela a la necesidad física de satisfacer el hambre, y la otra toca al ego, el deseo de ser notado y respetado, al anhelo de demostrar la importancia personal que todos tenemos. Si el Mesías hubiera roto el ayuno antes de tiempo, habría sido un acto de desobediencia, porque dice Mateo 3:15, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Yahshua esperó hasta el fin del ayuno porque confiaba que el Eterno le satisfacería de toda necesidad de pan, como al final de la tentación el libro de Mateo registra: y vinieron los ángeles y le servían. Mateo 4:11. Yahshua declara que solo el ser humano vive cuando cumple la Torá. La segunda tentación en el pináculo del templo. Esta es la segunda tentación mencionada por Mateo y la tercera enumerada en Lucas. Y dice así: entonces el Satán, el adversario, le llevó a la santa ciudad, es decir, Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Yahshua le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Eloá. Mateo 4, 5 al 7. Primeramente vamos a tratar de analizar dónde ocurrió esto. Se han propuesto 3 sitios del Templo de Jerusalén que encajarían con esta descripción. El primero es en la cima de la torre principal del templo, encima del santuario propiamente dicho, a unos 60 metros del suelo. La otra es en el dintel de la entrada principal al templo. Y la tercera es una torre en la esquina suroeste del muro exterior que mira hacia el valle de Kidrón. En la tradición nazarena,
Esta es la torre en la que, según Hegesipo, un historiador de la época, Jacob o Santiago, el hermano de Yeshua, fue arrojado a modo de ejecución. Satán está citando el Salmo 91 fuera de contexto, tratando de convencer a nuestro Santo Maestro que el Eterno le protegería, incluso si éste jugaba con su vida. Observen las palabras. Si eres hijo de Dios, échate abajo de aquí, porque escrito está, a sus ángeles encargará que te guarden y en sus manos te sostendrán para que en ningún momento te estrelles. De nuevo, Yeshua hace tikkun o reparación por Israel. Y este fue el evento histórico que sirvió de trasfondo a esta tentación. Dice así: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Hashem, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Hashem? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés al Eterno, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrean. Y Hashem dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, toma contigo los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río, y ve. Y he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella aguas, y vivirá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa o Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron al Eterno, diciendo: ¿está pues el Eterno con nosotros, sí o no? Éxodo 17, 1 al 7. Volviendo al planteamiento de la tentación, veamos el deseo psicológico del adversario. Veamos que no le está diciendo: si eres hijo de Dios, elévate a los cielos. No, no está diciendo eso. Dice: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, desciende, cae, arrójate al abismo. La respuesta de nuestro amado Maestro fue la siguiente: no tentarás al Señor tu Eloa. Mateo 4:7, citando precisamente las palabras de Moisés y del Eterno en Deuteronomio 6:16. De nuevo, aquí un ticún y una corrección del pecado de murmuración en el desierto por falta de agua. Ahora bien, si el Mesías hubiera aceptado el reto, hubiera demostrado que su fe era frágil y que necesitaba de milagros para confiar en el Altísimo, además de forzar al Eterno a hacer un milagro. Tercera tentación, el monte alto. Tercera tentación, el monte alto. Para la tercera y última tentación, según Mateo, y la segunda, según Lucas, el Satán lleva a nuestro Santo Maestro a un lugar alto, en el cual Mateo identifica como un monte muy alto, donde se pueden ver todos los reinos del mundo. En la tradición cristiana, este lugar ha sido señalado como la cumbre desde la cual el Satán ofreció a Yeshua el dominio de todos los reinos terrenales, y esto es Jebel Kuruntul, o el monte de la cuarentena, un pico de piedra caliza localizado en el camino de Jerusalén a Jericó. Sin embargo, en la tradición nazarena se han propuesto otros dos montes. El primero es el monte Nebo, el lugar donde el Eterno le mostró a Moisés la tierra prometida y en la cual el gran legislador de Israel muere. Y dice así: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Hashem toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín, y Manasés y toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar,
Y le dijo Hashem: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Hashem, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Hashem. Deuteronomio 34, del 1 al 5. Observemos aquí la equidistancia. Número 1, es un monte donde el Eterno le muestra a Moisés la tierra de Israel. Y en la tentación es el monte donde el adversario le muestra al Mesías los reinos del mundo. Este es el monte donde muere Moisés. El plan del Satán era el lugar donde moriría el mesianismo de Yahshua. Sin embargo, existe otro monte que también se ha señalado como posible. Y este se deriva de la interpretación, el monte alto. En el sentido espiritual, ¿cuál es uno de los montes más altos que jamás han existido? En el sentido moral, en el sentido teológico. Este sería el monte Sinaí, en el lugar donde fueron dadas las tablas de la Torá, donde dice las Escrituras según el Salmo 68:8. La tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia del Eterno. Aquel Sinaí tembló delante del Eterno, del Dios de Israel. Salmo 68:8. ¿En qué consistió esta tentación? De todas, esta es la más grave. Es esta la que tiene consecuencias catastróficas para el plan de redención. Veamos por qué. Primeramente, debemos de aceptar que Satán está hablando con la verdad desnuda. Los reinos de la tierra a él le han sido dados, y a quien él quiere, los da. Y es que el adversario podrá tener la intención de mentir al Mesías, pero no tiene la capacidad. Así que esta vez está hablando con la verdad simple y directa. Los reinos del mundo en el hebreo es mamlahut. De acuerdo a la Torah oral, hay 50 niveles de impureza y pureza. Y esto se deduce entre los 50 días que hay entre Pesaj y la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Cada uno de estos días, según la ley oral, es un día que representa a un escalón de purificación. Entre más bajo es el escalón, más es el nivel de impureza. El nivel más alto, o sea, el nivel 50, es el nivel de Keter o corona. A esto se refiere la carta de Jacob, hermano de Yahshua. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que el Eterno ha prometido a los que le aman. Jacob o Santiago capítulo 1, versículo 2. Y el nivel más bajo de impureza, de acuerdo a esta escala, es Mamlahut o reinos. Lo que ofrecía el adversario entonces era la inmundicia más abyecta, la degeneración total, el pecado más bajo. Esta tentación golpea el concepto de Tikkun Olam, o sea, el plan de redención, el plan de corrección de toda la creación. No está hablando nada más de aceptar los reinos del mundo y sus placeres, como mucha gente cree, no, sino sentarse en el trono de David. El Satán le está ofreciendo a nuestro santo maestro sentarlo en el trono de David, poner a las naciones por estrado de sus pies e iniciar el reino mesiánico. Pero todo esto no a través de los caminos del Eterno, no a través del poder de Dios, sino a través de los caminos de maldad, a través de los caminos del Satán, a través de la opresión política, del amor al poder, de la corrupción. La vieja, pero siempre nueva tentación de hacer el mal para que venga el bien, de justificar la ilegitimidad de los medios por la grandeza del fin.
En otras palabras, la famosa frase de Maquiavelo, el fin justifica los medios. Es iniciar el reino mesiánico no a través del Eterno mismo, sino a través de las sendas del mal. Esta fue la tentación más grave, más catastrófica, que más dañaba a todo el plan de redención. Satán le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. La respuesta del Mesías es, aléjate, Satán, porque está escrito, a tu Señor tú lo adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio 6:13 y 10:20. Ahora, ¿por qué es posible que el monte Sinaí coincida con esta tentación? Por una simple y sencilla razón. Aquí ocurrió el pecado del becerro de oro, a las faldas de este monte. Y este es el lugar donde nuestro Santo Maestro tuvo que hacer corrección. El pecado del becerro de oro. Entonces hemos visto que a lo largo de las 3 tentaciones, nuestro Santo Maestro, como representante de Israel, hizo corrección de 3 pecados graves que tuvo Israel en el desierto. Murmuró contra el Eterno por falta de pan, murmuró contra el Eterno por falta de agua, y número 3, hizo un becerro de oro al cual adoró. En todas estas, el Mesías de Israel hizo corrección, hizo tikkun. Eso explica el trasfondo hebreo de la tentación en el desierto. Ante esto, Satán se marcha y Yahshua es atendido por ángeles. Si bien Mateo menciona a los ángeles, Lucas no lo hace. Pero de nuevo, Mateo hace paralelos con Elías, que fue alimentado por beduinos. La palabra ministrar o servir a menudo se interpreta como los ángeles alimentando al Mesías. Y es una prueba que Yahshua nunca perdió su fe en el Eterno durante las 3 o más tentaciones que tuvo en el desierto. Si le gustó a usted este humilde mensaje, por favor, dele like, manita arriba, compártalo. Eso nos ayudará a llegar a más personas. Si tiene comentarios, por favor póngalos aquí abajo. Que el Eterno les bendiga a todos ustedes y muchas gracias por su tiempo y buena voluntad. Shalom.